Bueno, jóvenes, hoy 18 de marzo del año 2021, continuando con nuestro curso de topografía básica 1, ¿ya? Con la segunda clase de la tercera sesión en esta tercera semana de estudios. A ver, estábamos viendo y se les envié por WhatsApp y también está colgado ahí en la plataforma en la carpeta asincrónica. ¿En qué consiste la carpeta asincrónica? Ahí hay documentos. Uno de ellos es la práctica que debemos haber realizado y segundo hay un video que también hay que revisarlo, ¿ya? Para poder afianzar un poco más nuestros conocimientos con respecto a los planos, al plano cartesiano. Y tercero es este documento que estoy proyectando en este momento con respecto a los equipos topográficos, ¿ya? No podemos, atrasarnos mucho tampoco en estas circunstancias, ¿ya? Listo. Continuamos entonces. Eh, Vamos a revisar con respecto ya a entrar un poquito en el tema de nuestros equipos topográficos que vamos a utilizar y que debemos de conocer, ¿ya? Pero antes, hacerles mención que no se olviden de revisar el video con respecto al punto en el plano cartesiano. Ya no se olviden. Profe, Ya está. Dígame. respecto al video del plano punto cartesiano, al final que video están para ubicar algunos puntos. ¿Esa tarea se realiza No, 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 o no. solamente es No, el no, video? no. Es No. solamente, no, no, no hay tarea ahí. Solamente es para conocimiento. ¿Ya? Y si ustedes desean Ah, yo sí lo realizarla entiendo, profe. para aprender mejor, ya está en ustedes, no hay problema. Pero yo creo que más que suficiente con lo que ya hemos hecho. ¿Ya? Pero si desean realizarlo de buena voluntad, mire, para que mejoren sus conocimientos, perfecto, ¿ah? Y si desean enviármelo, mejor todavía, ¿ya? No, no queda, no es obligatorio, pero ya depende de ustedes, muchachos. ¿Listo? Avanzamos entonces. Instrumentos y equipos topográficos, ¿ya? Hay que diferenciar entre instrumentos y equipos. ¿Qué cosa es un instrumento? Hay conceptos que debemos analizar nosotros también. Existen los utensilios, existen los instrumentos, existen los equipos, existen las maquinarias. Entonces, cada uno de ellos, en algunos casos, algunos son más complejos y otros son más sencillos, ¿no? Los utensilios son los más sencillos, luego tenemos lo que corresponde a los instrumentos, después los equipos, que son aparatos un poco más sofisticados, y finalmente las maquinarias, ¿no? Que son aparatos mucho más sofisticados todavía. Entonces, dentro de los utensilios ya los conocemos, ¿no? Los utensilios diarios con los cuales nos alimentamos, que vienen a ser nuestros cubiertos, ¿no? Los cuchillos, los cubiertos, los utensilios que utilizamos para cocinar, ¿no? La espátula, el cucharón y demás. Ellos son utensilios que también forman parte de nuestro trabajo topográfico los utensilios como una cuchilla, que a veces necesitamos una cuchilla para cortar la soga que vamos a utilizar en el campo, ¿no? Esos también son utensilios. Luego tenemos lo que concierne a los instrumentos, ¿ya? Los instrumentos, en este caso, tenemos de dos complejidades, ¿no? Uno, los sencillos, como el jalón, que vamos a revisar qué cosa es un jalón, ¿ya? Eso es un instrumento, ¿ya? Y también tenemos, como ejemplo, primero, de ahí tenemos como instrumento la brújula, ¿ya? En algunos casos, la brújula forma parte de los dos, ¿no? Tanto como un instrumento como un equipo. Está dentro de un equipo o de repente es un instrumento. Es un instrumento la brújula de mano, la brújula que se utiliza para orientarse simplemente con el magnetismo, ¿no? Del norte, ¿no? Que nos da nuestro planeta, ¿no? Nos orienta siempre al norte. Listo. Ese es un instrumento, que es la brújula de mano. Pero ya cuando tenemos un equipo como un distanciómetro, como un GPS navegador, que ahora también vamos a hablar de ello más adelante, eh, también tenemos una brújula dentro de estos equipos, ¿ya?
que nos van a ayudar de la misma forma a orientarnos hacia el norte magnético. Tanto el distanciómetro como el GPS tienen sus brújulas. Entonces ya está dentro, este instrumento de mano, ya está dentro de un equipo. Y también en los equipos, ya como ya tenemos algo más sofisticado, tenemos como equipos el teodolito, el que vamos a ver, el principal equipo, ya, el teodolito. Luego vamos a hacer referencias más adelante, ¿no? Al nivel, ¿ya? Y finalmente a la estación total. ¿Listo? Con eso concluimos nuestro curso de topografía básica 1 para poder entrar ya a utilizar en topografía básica 2 el nivel y la estación total. Listo. Dentro también de los instrumentos vamos a conocer a otros que sirven de apoyo, ¿no? A los equipos topográficos. ¿Listo? Dicho eso, vamos avanzando entonces. Profe, y en topografía básica 2 va a tener que ver sí o sí esto, campo. Claro que sí, y acá también espero que en topografía básica 1 también tengamos campo, con O sea, todos los implementos de bioseguridad necesarios, o ¿no? sea, o sea, sí o sí vamos a tener que, o sea, que, no sé, ¿no? La Todos a idea, campo. claro, la idea es que hagamos campo, no solamente sea teórico, ¿no? Pero vamos a Claro, ver profe. cómo se dan esas circunstancias. Hay que coordinar con el ingeniero seminario para que ese tema de prácticas se dé pues lo más pronto posible, ¿ya? Ya, Pero profe. mientras tanto, necesito que adquieran la mayor cantidad de conocimientos teóricos posible para que cuando vayamos al campo ya sepamos qué hacer, ya sepamos cómo orientarnos, ya sepamos cómo instalar, ¿no? Instalar ¿no? En El primer trípode, lugar, parar el trípode y segundo del trípode, instalar el teodolito, ¿no? Nivelar el teodolito, nivelar el el jalón. nivel, valga la redundancia, y otros equipos más. Dígame, algo me iba a decir, señor Palacio. Ah, no, eso, profe, el campo, que le digo. Ya, ok, ok. Mientras tanto, hay que seguir leyendo y revisando. Ya, continuamos entonces. Sabemos, ¿ya? En qué consiste la topografía y de qué se encarga y cuál es su importancia, ¿no? Ya lo hemos visto, inclusive hasta en nuestro examen de entrada. ¿Listo? Pero la topografía no se puede realizar si no utilizamos, ¿no? Instrumentos y equipos, ¿ya? Porque sabemos cómo realizar de repente una primera medición de una longitud, ¿no? Mediante nuestros pasos, mediante marcas que podamos hacer con respecto a nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya ustedes extendiendo los brazos, ya deberían de saber, ¿no? En qué, ¿no? Hasta dónde va la marca de 1 metro en su cuerpo, ¿no? Hasta qué parte puede ser en el hombro, puede ser en el mentón, puede ser un poquito más allá, dependiendo de nuestros propios brazos, ¿no? Y es importante conocer esta medida que es universal, que es el metro, ¿ya? Luego tenemos otras medidas que podemos ir adaptando, ¿no? Medidas de la mano, de 1/4, medidas del brazo, ¿no? De la mano al codo, ¿ya? Son parte de los instrumentos también que utilizamos para las medidas, para obtener las mediciones, ¿ya? Pero en topografía, como ya he ido avanzando, acuérdense también que la topografía, al menos yo dentro de la experiencia que tengo, considero la topografía como un proceso, ¿ya? El proceso topográfico. El proceso topográfico consiste en tres actividades, ¿ya? ¿Y cuáles son las actividades del proceso topográfico? Primero, así como lo podemos leer aquí, es el levantamiento, ¿ya? Levantamiento. Sí, levantamiento topográfico. ¿Qué significa levantamiento? Levantamiento significa ir al campo y obtener los datos del campo mediante cartaboneo, mediante la utilización del teodolito, mediante la utilización de la estación total, de una cinta o una wincha, como le decimos, mediante un GPS, mediante una imagen de dron, mediante una imagen de satélite,
mediante una imagen, una fotografía aérea. Todo lo que les acabo de mencionar significa levantamiento de información o levantamiento de datos, como quieran decirlo. Y todo ello está inmerso dentro del proceso topográfico. Eso es levantamiento, ¿ya? Posteriormente, Proce- continuamos Procesamiento. con el procesamiento. ¿Qué significa procesamiento? Procesamiento es cuando yo regreso a mí, ¿no? A mi oficina y hago gabinete, así se llama. Decimos gabinete. Gabinete porque ahí vamos a comenzar a dibujar los planos, sea en una computadora o de repente a mano. Ahí vamos a meter la información que hemos captado a un software, ¿no? A un software que puede ser el AutoCAD, puede ser un software de GIS, podemos de repente esa imagen de dron, ¿no? Que se ha capturado, podemos procesarla en otro software, ¿no? O en el propio software oriundo. Hay que ir un poquito manejando todos estos términos que les voy indicando, ¿ya? Poco a poco, muchachos, no se desesperen. Entonces, en todo ello consiste en que yo voy a obtener un producto. Ese producto se llama procesamiento. Después de que yo termino de procesar la data, tengo un resultado. ¿Cuál es el primer resultado? Para nosotros los topógrafos, el plano topográfico. Ese es el básico. A partir de ese plano topográfico, yo después puedo obtener el plano de ubicación, el plano perimétrico, el plano de lotización, si es que es para una lotización de viviendas, el plano de el trazo de vías, si de repente esa topografía me va a servir para realizar una carretera, ¿no? O un camino, no sé, o de repente el plano de estructuras, de arquitectura, ya esos son otros planos derivados, pero los cuales nosotros no intervenimos. Eso se lo entregamos al profesional que va a realizar justamente ese diseño, que va a realizar esa proyección, ese proyecto de plan, de construcción posteriormente, ¿no? Eso sería nuestro producto finalmente en el procesamiento. ¿Está bien? Y luego le entregamos nosotros nuestro producto, ¿no? Que es nuestro Ya, plano pues. topográfico al especialista. Luego el especialista, después de hacer el diseño, el proyectista, el arquitecto, el ingeniero, nos lo devuelve y nos dice, Ok. ponme estas cotas, estos puntos, estas estacas, ¿no? En el campo. Necesito que me plasmes estos puntos y ya tú sabes cuáles van a ser, ¿no? Nuevamente lees el plano y te vas al campo. Ese proceso se llama replanteo. ¿Ya? Cuando ya yo estoy en el campo, comienzo a poner las estacas sobre los puntos que yo ya dejé, ¿ah? Porque ya en la etapa del levantamiento, yo voy dejando marcas, voy dejando puntos que me van a servir después en el replanteo. Cuando ya regreso en el replanteo, me oriento con esos mismos puntos y a partir de ahí voy dibujando, ¿no? Si es una lotización, a partir del punto que yo dejé, comienzo a marcar los nuevos lotes, ¿no? El gráfico de los lotes. Y ahí viene mi ayudante o vienen los ayudantes después y le ponen cal y ya van dibujando los lotes, ¿no? En una edificación, de repente en una central hidroeléctrica, yo voy dejando los hitos, pongo los hitos y a partir de esos hitos ya vienen después los constructores a hacer zanja, como hemos visto, ¿no? A marcar en el camino, tienen que hacer zanja para hacerlas, ¿no? Para hacer las columnas, de repente en una construcción para hacer el sótano o los sótanos y demás, ya cuando comienza la construcción. Listo. Ahí acaba mi replanteo. Mi replanteo es dejar los puntos señalizados y los cuales me han indicado que yo deje, ¿ya? Ahí acaba mi trabajo de todo mi proceso topográfico. Listo, se acabó. Pero no quiere decir que yo acabe mi trabajo ahí, mi tarea. No. En muchos casos, los topógrafos continuamos haciendo otras labores ya. Esta fase, esta primera fase que se llama topografía, ¿ya? Generalmente
en un proyecto está dentro de la fase del estudio, ¿ya? Del estudio. Después del estudio viene la fase de la ejecución de obra. También estamos en la ejecución de obra, ¿ya? Entonces, ¿por qué posteriormente va a venir, después de que alguien vino, ¿no? Para hacer una edificación, un edificio, por decir, ahí, cuando ustedes ven ¿no? Que llegan que llegan los trabajadores y comienzan a hacer zanja, y después de hacer la zanja vienen y traen el concreto, ¿ya? Después de hacer el primer vaciado de concreto, ¿quién les va a dar el nivel? ¿Quién les va a decir que efectivamente ese vaciado de concreto es lo más horizontal posible? Ah, para eso están ustedes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si se va a seguir construyendo un edificio, ¿no? Como se ha ido construyendo en muchos casos, el topógrafo está ahí durante el proceso de construcción. Si es un, si es un trabajo de una obra de carretera, también está el topógrafo hasta el final del proyecto. Si es la construcción de una central hidroeléctrica, también ahí estamos, porque la central hidroeléctrica tiene varias partes también, ¿no? Tiene la parte de la central hidroeléctrica, de la casa de máquinas, tiene el desarenador, que es una obra civil también, tiene el embalse, que también es una obra civil, tiene la captación, que también es una obra civil. En cada una de esas obras civiles para hacer funcionar una central hidroeléctrica, estamos nosotros. Así que muchachos, trabajo hay. Hay que desarrollarnos propiamente en nuestras labores. Listo. ¿Y cómo voy a realizar ese trabajo? Con los instrumentos y los equipos necesarios. ¿Cuáles son ellos? Primero, vamos a aprender a utilizar la cinta métrica. ¿Ya? ¿Qué es una cinta métrica? ¿Ya? Vamos a revisar qué cosa es la cinta métrica y cómo la vamos a utilizar para nuestro levantamiento topográfico. ¿Qué cosa es el jalón o los jalones? ¿Ya? La brújula la conocemos, ya hemos escuchado hablar de ella. ¿Qué es el trípode? ¿Ya? Y aquí terminan los instrumentos topográficos y luego está el nivel y el teodolito. ¿Ya? Ellos ya no son instrumentos, sino ya son equipos topográficos, ¿no? En otro documento similar les voy a poner otro instrumento y ya otros equipos, ya no instrumentos, otros equipos topográficos, como el GPS, el distanciómetro, y así poco a poco vamos a ir aumentando nuestros conocimientos con respecto a los equipos. ¿Listo? Cinta métrica. Ya ustedes debieron haber leído en qué consiste la cinta métrica, ¿no? Anteriormente la cinta métrica, las mediciones consistían en telas de tramado, totora, soga, cualquier cosa con la cual una persona pudiera medir y tener una medida de referencia, ¿no? El nacimiento del metro, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué cosa es un metro, no? Un metro es un metro es una medida de luz, ¿ya? Obtenida al vacío, eso es un proceso más específico de qué cosa es el metro en sí, ¿no? ¿Listo? En la actualidad, eso es lo que me interesa. La cinta métrica, que no es más que un instrumento con el cual yo voy a medir largas distancias, ¿ya? Yo voy a medir distancias y ustedes las deben conocer, deben haberlo visto, ¿no? No solamente la cinta métrica que sirve para algunas personas que se dedican a hacer costura, ¿no? Con ellos se guían con esta cinta, ¿no? Con esta cinta se guían. Pero nosotros tenemos una cinta más grande, de mayor longitud, que es la que vamos a requerir, ¿ya? Está hecha de fibra de vidrio, recomendables para mediciones de largas distancias por su menor peso, flexibilidad y duración, por ser lavables o no conductoras de electricidad y resistentes a la abrasión y tensión. Tensión se refiere a jalar la cinta, mantenerla lo más, lo más lo más rijo posible, lo más tensionada posible para que podamos medir correctamente las distancias, ¿ya? Tiene las siguientes características.
hebras paralelas de fibra de vidrio, revestimiento plástico, revestimiento transparente, bueno, ¿ya? Pero lo más importante, al margen de estas que estamos viendo, lo más importante es que viene graduada, ¿no? Viene con milímetros, centímetros y metros. Y si continuamos nosotros observando la cinta, ese es en el sistema, ¿no? Como lo habíamos visto, ¿no? Sistema métrico internacional que adoptamos nosotros, pero del sistema americano. Hay un sistema inglés que es el de pulgadas, ¿no? Y el de, ¿cómo se llama? Pulgadas y pies, ¿ya? Que también viene en la cinta, ¿ya? Pero ya eso es una medida que utilizan los estadounidenses, los ingleses, ¿no? Pero nosotros utilizamos el sistema métrico, ¿ya? La cinta es la que estamos observando en este momento, ¿ya? Continuamos. ¿Qué es un jalón? ¿Ya? Actualmente está elaborado de aluminio, ¿no? Con diámetros de 2,5 centímetros, porque ahí se apoya una brújula, ¿no? Evitando su desviación, ¿ya? Más que una brújula se llama un nivel, ¿ya? Un nivel de mano, ¿ya? Está elaborado de aluminio, ¿ya? Sí es cierto, ¿ya? Y mide aproximadamente, tiene una longitud de 2 a 3 metros, ¿ya? Eso es un jalón. De 2 a 3 metros. Es simplemente como un tubo, ¿no? Un tubo de aproximadamente 2 metros, en cuales tiene pintados, ¿no? Franjas rojas y blancas cada 30 centímetros, o en algunos casos 50 centímetros, o pintados de rojo y blanco, ¿no? De 50 centímetros. Hay de podría decirse, haberse elaborado de diferente forma, pero nos sirve para lo mismo. Nosotros lo vamos a utilizar para alinear, ¿no? Mantener recta una línea lo más posible. Y eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Este es el famoso jalón. En la parte superior, ¿no? Es simplemente, ahora que están construidas de aluminio, en la parte superior tiene está tapado, no es, a pesar de que de repente es un tubo, no puedes acceder al centro del tubo, ¿no? El tubo es al vacío. Y en la parte inferior tiene una punta, ¿ya? ¿Por qué tiene una punta? ¿Por qué el jalón tiene una punta? ¿Ya? Estos no son jalones. Aquí estamos observando recién el jalón, ¿ya? Ese es el jalón, ¿ya? Ahí lo tienen unos muchachos, ¿no? Que están o que van a realizar una topografía, ¿no? O unas mediciones. Estos son los jalones, ¿ya? Eh, Estos jalones tienen en la parte, o podría decirse en la parte inferior, una punta. ¿Pero por qué la punta? Porque justamente cuando yo posiciono este jalón sobre un punto específico, o sobre una estaca, o sobre una estaca que puede ser de madera, o una estaca de fierro, que vamos a ir viendo también más adelante, eh, esta punta efectivamente va a hacer que yo me pueda guiar, porque esa punta prácticamente va a ser el centro del jalón, ¿ya? El centro del jalón. Entonces, cuando yo observe primero hacia la punta con mi equipo topográfico, que puede ser el nivel, que puede ser el teodolito, cuando yo lo observe directamente, voy a apuntar hacia, justamente, valga la redundancia, a esa punta del jalón. Y una vez que esté en esa punta del jalón, ¿no? Yo voy a ajustar mi visión, mi visual de mi equipo topográfico y voy a observar unas cruces dentro de esa visualización. Y voy a hacer que coincida la cruz que yo observo en mi equipo topográfico con la punta del jalón. Ahí es donde yo trato de alcanzar la precisión, ¿ya? La mayor precisión. Esos son los jalones. ¿Listo? Ya, los que se han retirado de clase por cualquier motivo y nuevamente tengan que entrar, ingresen nomás, muchachos, no hay problema.
¿ya? Y lo que observamos en esta parte superior de la... muy bien, Orellana. Eso, profe, ¿cómo se lee? Ya, ¿cómo se lee? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Primero tenemos que saber qué cosa es. Estos se llaman miras, ¿ya? Escala 25, ¿no? Claro, tienen escalas, Profe, pero no, ese no es el es una nivel, ¿no, escala profe? como la que estamos viendo nosotros, no es una observación. Y no es una escala directamente. Ese 25, como tú lo estás observando, ese 35, ese 34, o los números que están ahí plasmados, vienen a ser medidas. En realidad es 2,5 metros, es lo que me quiere decir ese 25. Allá, 2 Ese metros y medio. 25 es una medida en decámetros, ¿ya? En la base 10. Acuérdense que tenemos milímetros, centímetros, perdón, en base 10, decímetros, son decímetros, ¿ah? Y después tenemos metros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese 25 es 25 decímetros, ¿ya? En otras palabras, 2,5 metros. Sí lo vamos a ir viendo más adelante. Ese 35 es 3,5 metros, ¿ya? Entonces, así es como se lee. Pero lo que yo quiero que entiendan primero es que lo que estamos observando como instrumento topográfico se llama mira, ¿ya? Es la mira graduada, ¿ya? Son de diferentes materiales, puede ser de madera, como los que están a la derecha, o en todo caso, el que está más a la izquierda ya son de aluminio, ¿ya? Los que tenemos en el instituto son de aluminio, ahí los vamos a ir viendo después, ¿ya? Estos jalones son de fierro o de aluminio, ¿ya? Luego tenemos la brújula o la brújula de mano, ¿ya? Que en algunos casos lo hemos visto hasta en las películas, ¿no? ¿Ya? Los hemos visto en las películas, así que ya sabemos para qué sirve, ¿no? Para orientarnos al norte geográfico, norte verdadero, norte magnético. La idea es que la brújula, como tiene una punta magnética, siempre va a apuntar al norte magnético, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que primero quiero que sepan con respecto a estos instrumentos, ¿ya? Y luego, bueno, ahí visualizamos lo que yo les dije en la clase anterior, ¿no? Los puntos cardinales, ¿no? Por dónde sale el sol también lo habíamos mencionado, ¿no? Y eso me va a dar una orientación, ¿ya? Pero esta vez simplemente es una orientación en función a que yo me pare y extienda los brazos y determine los puntos cardinales. Pero cuando ya agarro una brújula, ya es diferente, ya tengo otro tipo de orientación, que es más exacta, ¿no? No es exacta, pero sí trata de ajustarse a la, ¿no? A alcanzar una precisión necesaria, ¿ya? Antiguamente se guiaban por medio de las estrellas, y aquí está justamente la brújula. La brújula, en todo caso, esto es una brújula de mano, pero esta brújula de mano es una brújula profesional, de topógrafo, ¿ya? En todo caso, a veces hemos adquirido algún tipo de brújula, ¿no? Diferente, más pequeña, no hay ningún problema, ¿ya? Sí tiene la misma función para nosotros los topógrafos, orientarnos hacia el norte magnético. ¿Listo? ¿Qué cosa es el Profe, más o círculo? menos, ¿qué precio tendrá esa ¿Cuál? brújula? ¿Esa brújula que Más has o menos, ¿qué visto? precio? No sé, creo que está alrededor de 80 soles, más o menos, 60 soles. Esa brújula que hemos visto. ¿Ya? ¿Un jalón 80 soles, profesor? No, la brújula me decía. Ah, no. A la brújula, Sí, 80 la soles. brújula que hemos visto, ¿ah? La brújula que está en la foto. ¿Ya? El jalón está alrededor de 25 soles, más o menos, porque al final es un tubo de fierro o un tubo de aluminio, ¿no? Pintado. Pero lo que sí más cuesta es la punta, ¿no? Pero como jalón, como instrumento propiamente, creo que está alrededor de 40 soles, más o menos, cada jalón. Profe, Ya, y el nivel, 140. ¿Ya? Entonces, ya si hablamos de otros equipos, ya cuestan más caro. el ¿Ya? nivel, Eso profe. también vamos a ir hablando los jóvenes, con calma. Primero hay que identificar qué instrumentos y qué equipos, ¿no? tenemos en topografía. ¿Ya? Vamos a ir avanzando con ello primero.
Continuamos. ¿Qué es el trípode? ¿Ya? Actualmente se denomina trípode a un armazón que cuenta con 3 pies que se utiliza como sostén de diversos instrumentos o dispositivos. El trípode brinda estabilidad a un elemento, evitando que se mueva o que se desplace. ¿Está bien? Simple y sencillo. A ustedes han visto en las calles, ¿no? Algunos equipos topográficos que están sobre un trípode. Un trípode es justamente este instrumento que me va a servir para mantener estable mi equipo topográfico, ¿no? Mi estación total, mi teodolito, mi nivel, ¿ya? Y otros profesionales también utilizan su trípode. Hablo solamente y exclusivamente del trípode. Ponen sobre el trípode una cámara fotográfica o sobre el trípode ponen una cámara filmadora, ¿ya? Que es necesario justamente este equipo, miren, no solamente para la topografía. Ahí está, ¿no? Las partes del trípode. ¿Ya? Listo. Ahí podemos ver, hay trípodes de aluminio, de madera, hasta trípodes con las puntas y las patas de fierro. ¿Ya? Los más ligeros son los instrumentos de aluminio. Tanto la mira como el trípode de aluminio son los instrumentos más ligeros. ¿Listo? Continuamos entonces. Ya entramos a lo que concierne a equipos. El equipo que vamos a ver y es ahora en nuestro curso es el teodolito. ¿Ya? El teodolito como equipo topográfico, cuando ha sido creado, ya lo leyeron, pero en sí, ¿para qué nos sirve? ¿No? Acá están las partes, nos sirven para poder medir ángulos, ¿ya? Por acá vamos a ver el teodolito. La siguiente clase vamos a especificar más. En este caso, lo que estamos viendo es un teodolito electrónico, pero un teodolito, este ha sido uno de los teodolitos más básicos a comienzos de siglo, pero ya no son así los equipos, ¿no? Ahora los equipos son de esta forma, pero sin la parte electrónica, ¿ya? Sin la parte electrónica, quitándole ese LED, porque hay diferencias grandes entre un equipo, que es un teodolito electrónico, y una estación total. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el teodolito en sí me sirve como instrumento para medir ángulos verticales y ángulos horizontales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para eso me sirve el teodolito, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ir viendo más adelante. Es un equipo topográfico. ¿Listo, jóvenes? Sigan leyendo los documentos que se les está enviando, ¿ya? Ahora, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que ya hablamos, que concierne a la tarea, que concierne a lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta, consulta, jóvenes? No, profesor, todo conforme. Todo conforme. Revisen, por favor, Todo puede. los documentos que les estoy enviando, revísenlos. Profe, Ah, buena la música, muchachos. Ah, apaga tu música, mi hermano. profe, ¿en Listo, qué se muchachos. diferencia el teodolito mecánico con el electrónico? Ya, el mecánico, el teodolito mecánico es un instrumento en el cual tú cuando realizas la lectura, lo vas a pasar a una libreta de mano, a una libreta, a una hoja de apuntes. Esa es la diferencia. En cambio, el teodolito electrónico ya tiene su libreta de apuntes en la parte electrónica. Ahí tú vas a ingresar simplemente los datos que vas a obtener, que vas a visualizar, ¿ah? No los vas a obtener automáticamente, los vas a visualizar, ¿ya? El teodolito como instrumento en el cual nos vamos a apoyar para la topografía, nosotros vamos a hacer las lecturas directas, ¿no? Uno de los instrumentos que vamos a utilizar propio del ser humano es la vista, la visualización. Entonces, no todos visualizamos lo mismo, no todos vemos lo mismo, no todos tenemos el mismo grado de efectividad en nuestras vistas. Entonces, poco a poco vamos a entrar a los rangos de visualización, ¿ya?
Esos rangos de visualización me van a permitir que yo esté dentro de un rango para no llegar a un error grosero, ¿ya? Entonces, lo que yo observe no quiere decir que el profe tiene la mejor vista posible, porque yo inclusive utilizo lentes. De repente viene uno de ustedes que tiene su visión, su vista de 20/20, y obviamente va a ver mejor, e inclusive de repente me va a corregir, profe, usted está 1 milímetro más a la derecha, y la correcta visualización es así. Ah, no quiere decir que, pero estamos dentro del rango, estamos dentro del rango, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que entender un concepto básico de la topografía, joven. La topografía no quiere decir que vamos a leer con exactitud. La exactitud no existe, ¿ya? En nuestra carrera, pero sí vamos a tratar de alcanzar la mayor precisión posible, ¿no? Estar siempre dentro de los rangos que me permiten los equipos y que me permite, ¿no? Luego, el trabajo de gabinete, que también tiene unos rangos para estar dentro de los rangos permisibles, ¿ya? Entonces, con respecto a la pregunta que me hizo su compañero, bueno, espero haber absuelto ¿no? su duda. ¿Alguna otra consulta o pregunta, jóvenes? ¿Todo claro, muchachos? Profe, y Sí. ¿cuándo entramos a ver sobre lo que es planimetría, altimetría, altimetría, todos esos temas? Ya. Altimetría, en realidad, lo vamos a ver en topografía básica 2, ¿ya? Pero vamos a hacer referencia más adelante a la altimetría. Nosotros vamos a ver solamente topografía básica 1, lo que concierne a planimetría. Todo lo que concierne a planimetría, medición de ángulos, ¿no? En función a obtener los ángulos horizontales, básicamente los horizontales. Los ángulos verticales me van a servir de guía, pero no la vamos a utilizar directamente, ¿no? La altimetría la vamos a utilizar ya con otro equipo en el cual nos vamos a apoyar, que es el nivel, que lo vamos a trabajar con mayor detenimiento en topografía básica 2. Y de ahí vamos a entrar a utilizar la estación total. Es un equipo más completo que realiza planimetría y altimetría. En otras palabras, planialtimetría, ¿ya? Eso lo vamos a ver todavía en el otro curso, no se preocupen. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Con ello ya. Allá, profe, gracias. Dígame. Adelante, pregunten nomás, jóvenes. No, profe, sino que le estaba diciendo que muchas gracias por la aclaración. Ya, perfecto. No se olviden de entregar sus trabajos, por favor. Los que faltan, aprovechen. Profesor, ya estoy enviando el examen. Profe. Ya, no se preocupen. Profesor. Dígame. Dígame, Pérez. Vendo. Profe, sobre la clase que tuvimos el lunes sobre escala, profesor, no sé si puede enseñarnos algunos ejemplos, algunos ejercicios, profe, sobre escalas, algunos ejercicios, no sé, ejemplos para poder tener un poco más claro ese tema. Ya, ok. Bueno, nos queda tiempo todavía porque en realidad la hora, estamos ya en hora asincrónica, ¿ya? Pero podemos utilizarla para aclarar algunos temas. ¿Listo? Voy a levantar justamente el mismo ejemplo y el PPT, a ver. Ya, ahí se está levantando el PPT referente a escalas. ¿Y en qué consisten las escalas? ¿No? Escalas, a lo que se refería a la clase del día lunes, ¿ya? La escala entonces es para nosotros una comparación, ¿no? Una adquisición de la información de campo, pero como esa información de campo no la podemos plasmar directamente en una hoja dentro de nuestra computadora, ¿no? Porque es
la información de campo tiene sus propias medidas, son medidas reales, pues prácticamente utilizando un factor de escala o una escala, nosotros hacemos una reducción, ¿ya? Esa reducción es prácticamente que nos va a servir, ¿no? Para que nosotros podamos realizar ese gráfico, ese dibujo. Podemos realizarlo en cualquier tipo de papel, como anteriormente se hacía antes de que existan las computadoras. ¿Ya? Se preguntarán, ¿y cómo hacían, no? Los topógrafos, los ingenieros, después para, ¿no? O los arquitectos, ¿cómo hacían para después de hacer el levantamiento, ¿no? Después de hacer el croquis, porque cuando uno hace un levantamiento topográfico, tiene que llevar una libreta de campo, manejar la libreta de campo, hacer gráficos, croquis, esos dibujos con los datos de medida nos van a servir para que podamos nosotros mejorar y plasmar nuestro relieve o los datos que traemos de campo y después podamos realizar el famoso plano topográfico, ¿ya? Entonces, primero, nuestra escala siempre va a ser una escala de reducción, ¿no? Lo que tenemos en campo va a ser siempre más grande, ¿no? De lo que podamos expresar en el papel, ¿ya? Entonces, para ello hay una fórmula, ¿ya? Escala, que viene a ser el dato, la información de escala, la información final de la escala, se obtiene a partir de una división de la medida real, ¿no? De la realidad, ¿no? Con respecto a la medida del dibujo. La medida del dibujo es la que siempre voy a colocar en la parte superior y la medida real de campo, la que traigo yo de campo después de haber medido con mi wincha, después de que yo he medido con mi distanciómetro, ¿ya? Los voy a traer y voy a colocar en la parte inferior. Esa es la medida real. Y esa división, o mejor dicho, ya esa, no solamente división, ¿no? Porque al final nunca lo divido, ¿no? Lo que hago es una comparación entre los dos valores, ¿no? Y esa es la medida de la escala que yo voy obteniendo, ¿ya? Siempre nuestra escala va a ser de reducción, no se olviden, jóvenes, ¿ya? La escala, los tipos de escala que vamos a encontrar en la mayoría de los planos o mapas son de estos tipos, ¿no? Numérico y gráfico, ¿ya? ¿Cómo obtenemos las medidas de una escala? O de repente podemos ya leer las medidas de una escala en un plano con este instrumento que es el escalímetro, ¿ya? Escalímetro. ¿Ya? Este instrumento es importante para que nosotros podamos hacer lecturas y mediciones en los planos, ¿ya? Inclusive en los mapas también. En los mapas que tienen escalas bien definidas, ¿ah? No vayamos a pensar que en una fotocopia, ¿no? De un mapa y de repente alguien la redujo o lo amplió, esa fotocopia va a mantener esa escala, ¿no? La escala que marca el libro, ¿no? A veces no se da y podemos errar en esas medidas, ¿no? Tipo de escalas, ya sabemos cuál es la escala natural, la escala de reducción, de ampliación. Nosotros trabajamos con escalas de reducción, ¿ya? Ya lo habíamos revisado. Las escalas normalizadas son las escalas que generalmente, ¿no? Vamos a utilizar. Por ejemplo, en la reducción, vamos a ver la mayoría de estas escalas y hasta un poco más, ¿ya? Escala de reducción 1 entre 2, quiere decir que es la mitad, ¿no? La mitad de lo que está, de lo que yo tengo en campo. De igual forma, 1 entre 20, 1 entre 200, 1 entre 2000, son escalas propias de planos, ¿ya? De planos de vivienda, planos de carreteras, ¿no? Ahí vamos a ir viendo las escalas, ¿ya? La próxima clase ya les voy a ir mostrando algunas escalas en función a documentos reales, ¿ya? Ahí les voy a prender la cámara para que ustedes puedan visualizar algunos documentos que tengo yo con escalas. ¿Listo? El cambio de escala no necesariamente lo utilizamos, pero como para cultura general ya lo tenemos, ¿no? Y los ejemplos directamente. Acuérdense de la fórmula de la escala. La fórmula es escala igual dimensión en
en la carta, en el dibujo, en el mapa, dimensión en el plano. Eso es lo que me quiere decir la parte superior, ¿no? La parte de esta división, ¿no? Y la parte inferior es la dimensión de la realidad, lo que yo he medido en campo, el dato que me han dado ¿no? De lo que han obtenido midiendo con wincha, con distanciómetro, ya, esa es la medida de la realidad. A los ejemplos, ¿ya? A los ejemplos que hemos visto, que son ejemplos sencillos, ¿ya? Ahí estaba, a la pregunta, sobre todo con este ejemplo, ¿no? Sobre una carta marina, también ya les dije qué cosa es una carta. En este caso, qué cosa es una carta marina, qué cosa es una carta terrestre, quiénes son las instituciones que elaboran tanto la carta marina como la carta terrestre, ¿no? Sobre una escala, sobre una carta marina, AE, que significa a escala, 1 en 50.000, se mide una distancia de 7,5 centímetros entre dos islotes. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el plano, en la hoja, en esta carta, alguien ha medido simple y sencillamente con una regla cualquiera. No estoy hablando de escalímetros, estoy hablando de una regla cualquiera. Puede haber sido con un centímetro, esos centímetros que utilizan las costureras, ¿no? Los sastres, o de repente con una regla. ¿Cuánto ha medido esa distancia? 7,5 centímetros entre dos islotes. ¿Qué distancia real? ¿Qué distancia real existiría, no? Hay entre ambos, ¿ya? Yo tengo que obtener esa distancia real, ¿listo? Pero ya tengo dos datos para obtener esa distancia real, ¿listo? Tengo el dato de la escala, acuérdense de la fórmula, y ahí voy reemplazando. Dato de la escala, 1 entre 50.000. Simple y sencillo. ¿Qué significa 1 entre 50.000? Hay un artificio sencillo para decir que 1, y yo puedo afirmar que 1 es un centímetro, ¿no? Simple y sencillamente le quito los dos ceros al 50.000 y forma un nuevo número que es 500. Un centímetro en el papel es igual a 500 metros. Eso es lo que me dice la escala. Pero ya eso es dentro del artificio. Lo primero que quiero que aprendan es 1 en 50.000. Listo. ¿Qué cosa significa 1 en 50.000? Profe, Significa escala. Dígame. profe, o sea que si ya hay como usted está que explica sobre que si el 1 fuera en metros, abajo tengo que No, simplificar 2, ¿verdad? Por el 100. Y en caso que fuera un kilómetro, abajo debería dividirlo entre 100.000, creo que es un kilómetro, ¿verdad? 100.000 o 10.000, creo que. 10.000. 10.000. Allá. ¿Ya? Ya. Con tranquilidad. Siguiendo la misma fórmula. Estamos operando siguiendo la misma fórmula. 1 Ya, entre pues. 50.000. ¿Ya? Es igual a, aquí está, 7,5 centímetros, porque centímetros está en la parte superior y en la parte inferior tenemos la dimensión real, ¿ya? Que me puede salir en metros, porque también está en metros, ¿no? Y después ahí recién operamos, perdón, en centímetros, porque acuérdense que todo lo que estamos trabajando acá es en centímetros, ¿ya? Es en centímetros. Por eso es que operando y despejando tenemos que x es igual a 7,5 centímetros por 50.000 entre 1. Cuando se opera esto, se adopta, ¿no? La unidad del que tiene valor, ¿no? De la unidad que tiene valor. En este caso, 7,5 centímetros. ¿Ya? Finalmente, este valor obtenemos de 375.000 centímetros. 375.000 centímetros. Luego lo pasamos a metros, ¿no? 3.750 metros y finalmente a kilómetros, ¿no? 3,75 kilómetros. Esa es la distancia de un islote a otro, ¿no? Es como si midiéramos nosotros en la carta marina dos islas, ¿no? La isla San Lorenzo y la isla del Frontón, ¿no? ¿Ya? Y obtuviéramos esta distancia, ¿no? 3,75 kilómetros de distancia entre la isla San Lorenzo y la isla del Frontón.
Algo así es. ¿Ya? Si es que queremos darle nombres a estos dos islotes. ¿Listo? Profe, Dígame. Sí, entonces, Pérez. por, e- por ejemplo, en este de acá, profesor, ahí lo voy a marcar. En, en eso de ahí, entonces, el uno viene a ser el valor real, ¿verdad? O el de dibujo. De dibujo también. De dibujo. Pero es un factor de escala. O sea, el 1, mejor dicho, en el lado donde está la escala, es el factor de la escala en el gráfico, en el dibujo. Todos estos datos, tanto el 1 como el 1.500.000, es el factor de escala. No podemos disgregar y decir, ¿sabes qué? El 1 es centímetros y el 1.000.000 es metros, kilómetros. No, todo es un solo factor, se llama factor de escala. ¿Ya? Todo se habla en conjunto, no podemos disgregarlo. ¿Ya? Podemos interpretarlo, pero no disgregarlo. Es decir, la escala es 1 entre 1.500.000. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces no podemos disgregar que el 1 es en centímetros y el 1.500.000 es en metros, en kilómetros. No. Todo es un solo concepto. ¿Ya? Lo que sí podemos disgregar son las distancias. Es decir, las distancias para que podamos hallar la distancia. Pues ahí está el factor de escala, ¿no? La distancia real y la distancia medida en el papel o en la carta, ¿no? Al ejemplo, ¿no? En un mapa a escala 1, en 1.500.000, la distancia entre dos ciudades es de 2,5 centímetros. Volvemos a 2,5 centímetros, ¿ah? 2,5 centímetros, chiquito, ¿no? Medido como una regla, ¿no? ¿Cuál es la distancia real entre estas dos ciudades, ¿no? Para eso tenemos el factor de escala, ¿no? Hacemos la operación con respecto a la fórmula, igual 2,5, que esto sí es en centímetros, ¿ya? Por el valor de X que vamos a hallar, que es la distancia real. Despejamos X, multiplicamos 2,5 por 1.500.000 y obtenemos este valor, ¿no? 3 millones, ¿no? 750.000. ¿Listo? Y eso ya lo transformamos en, esto es en centímetros. Acuérdate que el valor de 2,5 es en centímetros. Esto es en centímetros, 3,750.000 centímetros. Y eso lo transformamos en metros y después finalmente en kilómetros. ¿Ya? Ya, profe, ya. La segunda, ¿Ya? profe, que dice la de 360 kilómetros. ¿Ya? Esa es la distancia que hay en un mapa, o sea, lo que supuestamente se va a medir con una regla, ¿verdad, profe? Claro, lo que se mide con una regla, Ya, 2,5 ya. centímetros. Eso es lo que tú agarras y ves en un mapa, ¿no? Y mides de esta ciudad a esta ciudad, mide 2,5 centímetros, ¿no? En el mapa, en el mapa. ¿Ya? Pero yo quiero saber la distancia real, la distancia, ¿no? Verdadera, ¿no? Entonces, sería sencillo que agarre yo, por decirlo, ¿no? Un vehículo y me traslade de un punto a otro, ¿no? Me traslade de esta ciudad a esta ciudad, entonces el marcador del kilometraje del vehículo me va a marcar este valor, 37,5 kilómetros. Pero yo en el mapa estoy viendo, agarro mi reglita y mido 2,5 centímetros. Es así la comparación. Pero si yo no tengo pues un vehículo en el cual me voy a subir y luego voy a recorrer esta distancia de punto a punto, entonces, pero puedo obtener mediante la escala y esa medición, ¿no? En el mapa, yo puedo obtener esa distancia, ¿no? Y finalmente, Ay, el otro ejemplo que dice, en un mapa a escala, también 1 entre 1.500.000, ¿cuál será la distancia en este mapa entre dos ciudades cuya distancia real es de 360 kilómetros? Ahora viene la fórmula, ¿no? Hay que operar la fórmula al revés, ¿ya? Primero hay que evaluar cuánto es 1.500.000
en kilómetros, porque me están pidiendo en kilómetros el dato, ¿no? En 360 kilómetros mide la distancia entre estas dos ciudades. Ya está en kilómetros, es distancia real. Es distancia real, ¿no? A esa escala, a 1.500.000, y yo comienzo a transformar, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Divido entre 10.000 y obtengo el valor en kilómetros, 150 kilómetros. ¿Ya? Listo, 150, opero y pongo ahí. Profe, Dígame. ¿entre 10.000 o entre 100.000, profesor? Porque si sería entre 10.000, a ver. A ver, vamos a operar, vamos a operar. $1.500.000 o 1.500.000, ¿no? Claro, porque en la parte de arriba, en el otro ejercicio, sale que un kilómetro es igual a 100.000. En la página que está arriba de ese ejemplo de escala. No, sí, es a 100.000, pero no, es a 10.000. Acá hay una pequeña equivocación. Pero aquí es 10.000 también. A ver. Vamos a operar con tranquilidad, jóvenes. A ver. 1.500.000. Cuenta 1.500.000 entre 10.000. Es igual a 150. Está bien. Esta operación está correcta. Aquí. No, aquí no es. Aquí es 10.000, ¿ya? 10.000, profesor. Sí, espérese. En un ratito vamos a certificar nuevamente. No, está bien, jóvenes, es a 100.000, está bien. Para kilómetros es a 100.000. Está bien, jóvenes, es a 100.000. Está correcto, está correcto. Está bien, profesor. 100.000 en un Está bien, kilómetro. es a 100.000. Sí, me están haciendo dudar, muchachos. Los ejemplos. Bueno, continuamos, muchachos. Que le pongan chinche ese. Entonces, muy bien, jóvenes, listo, ahí está. Listo, se opera. Sale a 2,4 centímetros. Esa sería supuestamente la distancia en el mapa, ¿no? Sería una distancia en el mapa. Aproximada. Profesor, pero ¿por qué se divide en 10.000? ¿Estás transformándolo en centímetros o kilómetros? A kilómetros. Kilómetros, hermano. A kilómetros. ¿Ya? ¿No serían 100.000? No, en 10.000. Para transformarlo a kilómetros, ¿ya? Estamos hablando de 1.500.000. Ya. Listo. Vamos a tener gracias. que hacer, jóvenes, bajo esta pregunta ya me genera una inquietud con respecto a la clase del día lunes. ¿Ya? Yo enseñé topografía básica 1 también, entonces yo estaba tratando de obviar la clase que corresponde a unidades, ¿ya? Que estaban en el SLUM. Pero en todo caso, sería bueno que podamos reforzar con respecto a las medidas y unidades, ¿ya? Que vamos a verlo el día lunes, con respecto a los múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Entonces, para mejorar nuestro concepto con respecto a nuestras unidades. Listo, muchachos. Revisen los ejemplos, ya quedan los ejemplos, están correctos. Y resuelvan la tarea, muchachos, ¿ya? Nuevamente operen, nuevamente resuelvan los ejemplos, revisen otros. Profesor, Fíjense en disculpe, internet. una pregunta. Dígame, señorita Peña. En los ejercicios que ha dejado, usted dijo que, bueno, ahorita dijo que solamente iba a dejar en escalas de reducción, pero en los problemas a mí creo que 2 problemas me han salido en escala de ampliación. Sí hay. No, no me refiero a que para la práctica sí hay escalas de ampliación y de reducción, pero para nosotros,
nosotros vamos a comenzar a partir de ahora a trabajar con escala de reducción. Para la práctica sí, porque tenemos que aprender en sí a operar ¿no? bajo la fórmula de escalas de reducción y escalas de ampliación. ¿Ya? Eso sí, definitivo, en la práctica 2 hay, hay escalas de reducción y de ampliación, efectivamente. Claro. No las podemos descartar. ¿Ya? Ya, gracias, Listo, profesor. muchachos. ¿Ya? Ya, profesor. Quedo de ustedes entonces.